la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, me acompaña en la conducción, en ausencia por vacaciones, de Diana Verónica Ramos, Guillermo Maldonado, y nuestro invitado es Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil. Y como lo dije fuera del aire, Guillermo, lo repito al aire, Luis Alonso es uno de los funcionarios del gobierno más accesibles que hay. Y le gusta, yo siento que le gusta venir aquí, fíjate. Y como yo dije, y no es creído. Y además agradecemos que ha venido, nos trajo unas galletitas como de los Reyes Magos. Mira, de los Reyes Magos. De San Martín. De San Martín. En estos momentos procederé a comer uno. Y le presento a Guillermo Maldonado. Es un gusto nuevamente. El gusto es mío. Solo vamos a acomodarnos bien el micrófono, acercarnos bien, por favor. Luis Alonso, ¿cómo? Es el hombre que mientras todos descansamos, él más trabaja. ¿Fue así? Es parte de nuestro trabajo. Es parte de nuestro trabajo. Lo hacemos con mucho gusto. La verdad es que cuando uno trabaja en el ámbito emergencista, debe dar por sentado que no hay fechas festivas, no hay días de la madre, no hay días del padre, no hay... Es cuando de repente uno tiene que estar más atento de las incidencias. Y bueno, quiero comentarles que esto no es relativamente nuevo para mí. Yo trabajo en el mundo de las emergencias, de hecho... Le van a arreglar los audífonos. Es que le ha quedado aquí un colocho del cable, mire. Se los tiene que quitar, Okay. los tiene que quitar. Aquí es radio en vivo, así que no hay ningún problema. Ahí está, muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo vengo del área de la enfermería, entonces Claro. tenemos muy claro que cuando todo el mundo está descansando, pues si nos toca, hay que trabajar, ¿verdad? Mire, un paréntesis, Luis Alonso, y solo de usted me acordé, lo que le ha pasado a los japoneses, Sí. Tremendo. Fue un terremoto bastante fuerte, sin embargo, creo que es importante. Tenemos mucho que aprender de esa cultura, tenemos mucho que aprender. Yo justamente ayer tuve la oportunidad de saludar a... Perdón, va. Sí, va. Tuve la oportunidad de saludar a un buen amigo que justamente conocí hace muchos años. Un colega. Japonés, un colega. Y le decía, bueno, espero que esté bien, espero que esté... Sí, mire, Luis-san, me dice, porque ellos a todos le ponen Luis-san. Luis-san. Sí, mire, Luis-san, el terremoto fue un poco fuerte, 7.5, si mal no recuerdo. En el recuento oficial creo que apenas van 2 muertos. Cuando uno ve un terremoto con esta magnitud, 2 fallecidos, bueno, pues son 2 personas que lamentablemente fallecieron. Algunos daños, pero uno dice, pero si fue de 7.5. La prensa da cuenta hoy de 70. 70, ya subió, sí. ¿Eso qué significa? ¿Significa que están más preparados? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes que hay que decir. Número 1 es ellos han trabajado mucho en la cultura de prevención. ¿Cómo prevenimos un terremoto? Difícilmente, porque es un fenómeno que tiene que ver con la dinámica geológica del planeta. Es decir, nunca vamos a poder evitar que un terremoto no suceda. Pero lo que sí podemos evitar es cantidad de daños, lo que sí podemos evitar es muertes con construcciones resilientes, con educación. Es decir, ellos se han ocupado mucho de que los niños desde el inicio de su vida estudiantil conozcan de primera mano qué es un terremoto, qué debo hacer si un terremoto sucede. Yo vi imágenes y es un movimiento casi de gimnasia. Sí. O sea, comienza a temblar y cada quien ya sabe a dónde ir, ubicarse. Exactamente. Hay muchos vídeos y justamente ayer yo estaba tratando de recopilar algunos porque pues de repente... Es un buen ejemplo para poderlo poner y uno no deja perder la oportunidad, sobre todo los que en algún momento hacemos docencia, no deja perder la oportunidad de recopilar esos vídeos que demuestran cuál es el deber ser en el proceder de una persona si nos encontramos o nos sorprende un movimiento sísmico, ¿verdad? Y en las instituciones educativas acá en El Salvador, ¿saben qué hacer? Realmente la mayoría. Sí. Realmente sí, y particularmente en estos últimos años
particularmente en estos últimos años, yo diría que se ha hecho un trabajo muy, pero muy importante. De hecho, hay hasta un modelo de plan de seguridad escolar, que así se llama. El plan de seguridad escolar, que ahora no solamente incluye, por ejemplo, hacer un análisis de riesgos, que nosotros lo podemos hacer no solamente en el ámbito comunitario, como de repente nosotros lo mostramos desde la Dirección General de Protección Civil. El primer paso para crear un entorno seguro, Guillermo, es hacer un análisis de riesgo, es decir, cuáles son las amenazas que yo tengo presentes en mi entorno, qué tipo de amenazas son, si son eminentemente naturales o si hay amenazas antrópicas. Nosotros le llamamos naturales a todas aquellas que tienen su origen en la dinámica geológica, es decir, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y algunos tipos de deslizamientos, algunos, ¿verdad? O movimientos de ladera. Luego están los eventos o los fenómenos de origen eminentemente antrópico, es decir, que son provocados por el hombre, que básicamente tienen dos divisiones. Aquellas que tienen que ver con problemas tecnológicos, es decir, si un avión se cayó porque algo falló, ¿verdad? Si un vehículo se accidenta es porque o el fulano iba demasiado rápido o porque no tenía freno, ¿verdad? Son fallas tecnológicas o fallas digamos, como dicen los que evalúan los accidentes de mayor escala, ¿verdad? Dicen error humano, ¿verdad? Fallas de construcción. Factor humano. Fallas de construcción son fallas eminentemente antrópicas, ¿verdad? Y las que son de orden social. Como le pasó a los turcos. Exactamente. Que la verdad es que en muchos edificios, y me lo decía uno de los colegas del grupo de búsqueda y rescate urbano, me decía, es increíble ver cómo una buena cantidad de edificios no tenía ni una tan sola columna de hierro. Ni una tan sola. ¿Por qué? Porque de repente no es... En el terremoto de Armenia, en la década de los finales de los 80, que fue cuando, digamos que fue un punto de partida para reestructurar todo el trabajo humanitario en todo el mundo, que fue una tarea que se agenció las Naciones Unidas. De hecho, de ahí nacieron dos grupos muy importantes de trabajo. Los grupos USAR, que ahora los certifica, los clasifica un grupo internacional denominado INSARAG, que en buen castellano sería Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate Urbano. Y otro grupo, los grupos UNDAC de Naciones Unidas, que son como, digamos, los grupos élite que van, evalúan, coordinan, determinan cuáles son las necesidades de corto y mediano plazo, porque las de largo ya es trabajo de gobierno, ¿verdad? O de Estado, mejor dicho. En el terremoto de Armenia, una de las cosas más críticas que generaron fallecidos fue que ninguna de las viviendas construidas le ponen hierro, porque es parte de la cultura de esa zona, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de las amenazas, son de dos tipos, ¿verdad? Y uno no puede ponerse evitar pensar en el cambio de año 2024. Sí. Y vos decís, bueno, los últimos terremotos fueron en el 2001. Exacto. Y fue en enero. Empezás a hacer cuentas. Y ya va para 25, ya vamos para 25. Sí. Se estima que cada cuántos años. No quiero echar salazón, pero... Claro. Es que yo he escuchado que hay un estimado de cada cuántos años. Sí, y eso técnicamente se le llama silencio sísmico. El silencio sísmico en El Salvador ya lleva casi 23 años, ¿verdad? Porque si hacemos cuentas del 2001 hacia el 24, estamos hablando de 23 años. En términos prácticos, un terremoto podría suceder hoy, mañana, pasado mañana, en cualquier momento, Justamente esa fue una de las preocupaciones que en algún momento asumimos con mucha responsabilidad desde el 2019 a la fecha, cuando dijimos hay que actualizar el Plan Nacional de Contingencia para Terremotos y actualizarlo de tal forma que ya no sea únicamente un plan que determina, por ejemplo, las hipótesis de riesgo o los escenarios de riesgo. El Salvador tiene 3 escenarios muy puntuales de riesgo. El riesgo alto, que obviamente es lo que está más cercano a la zona de subducción, es decir, la costa. A partir de 2 probables hipótesis,
movimientos de ladera, destrucción de infraestructura, incluso podríamos agregar un tercero, la probabilidad de que ocurra un tsunami, que no está alejado de la realidad en cuanto a movimientos. Entonces, ese digamos que es la zona más crítica. La zona medianamente crítica, y quedó en evidencia en el terremoto de 1986 y en el terremoto de 2001, pero más en el de febrero, toda la franja central del país. La franja central del país, que tiene una cantidad de fallas internas, fallas geológicas internas, que están divididas en gravens, ¿verdad? El graven oriental, el graven central y el graven occidental, que es el que ha estado más activo en los últimos años. Recordarán ustedes que por lo menos en los últimos 10 años o 15 años, toda la zona de el refugio, ¿cómo se llama ese otro municipio cerca de Atiquizaya? Bueno, el mismo Atiquizaya ha tenido muchos enjambres sísmicos, se le llama, ¿verdad? Entonces, es una zona muy, pero muy activa geológicamente hablando. Y eso quiere decir que ayuda a que se vaya acomodando la tierra para que evitar un terremotivo. Interesante también, interesante pregunta. Lo que pasa es que dependiendo de cuál sea digamos, la hipótesis que está materializándose. En El Salvador ahora mismo tenemos 2 hipótesis críticas que podían materializarse. La que data de 1986, que tiene que ver con el sistema de fallamiento interno, ¿verdad? El terremoto de 1986 tuvo su epicentro cerca de los Planes de Renderos, ¿verdad? El terremoto de 2001 ocurrió, o mejor dicho, esa hipótesis está relacionada con el fenómeno de subducción. ¿Qué es el fenómeno de subducción? Ustedes saben que el planeta como tal no es una sola pieza, ¿verdad? No es una sola pieza. El planeta está dividido en placas tectónicas que están en constante movimiento. Todas esas placas, de hecho el terremoto que acaba de suceder en Japón, justamente se produjo por un fenómeno de subducción que tiene que ver incluso con el cinturón de fuego del Pacífico, del cual somos parte nosotros también, les cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el fenómeno de subducción lo que tenemos es simple y sencillamente que una placa tectónica se va deslizando por debajo de la otra. Imaginen ustedes una escalera sin fin, ¿verdad? De estas escaleras mecánicas. Básicamente eso es lo que sucede con el sistema de placas tectónicas. En nuestro caso, Centroamérica está asentado en la placa de Caribe. La placa que se está deslizando por debajo de la de Caribe es la placa de Cocos. Placa de Cocos. Placa de Primera Cocos. vez que lo escucho. Así se le denomina de acuerdo. Está la placa de Caribe, la placa de Cocos, está la placa ¿Y la de México? Indochina. Bueno, esa es parte también de la de Coco, ¿verdad? Esa es la placa norte, ahora mismo no recuerdo el nombre específico. El punto es que cuando estas placas se van deslizando, todo debería suceder con normalidad, pero hay que recordar que los tipos de suelo que tenemos, no todos son eminentemente solo tierra, ¿verdad? Son suelos rocosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en algún momento empezamos una placa que se va deslizando, empieza a retraer la que está por encima de ella y se suelta, ahí es donde viene el sismo. Donde viene el sismo. Ahí es donde viene el sismo. Bueno, pero esperemos que no. Sí, esperemos. Sí, Cancelado, cancelado. No lo estoy llamando, ya no lo estoy llamando. Pero me imagino que en las vacaciones tuvo que ver mucho la protección civil enfocado en la quema de pólvora y toda la gente, en los quemados, porque estábamos leyendo en una de las portadas creo que fue el diario El Mundo, dijo, pólvora dejó más de 200 quemados desde noviembre. Efectivamente, le cuento que, bueno, inicialmente comentarles que el plan fin de año 2023, como así se llamó este plan, es un plan de contingencia, nosotros le llamamos plan de contingencia aquellos planes que se elaboran o se diseñan específicamente o para un probable evento o para una situación que se podría desarrollar en un tiempo determinado, en este caso las festividades de fin de año, ¿verdad? Este plan incluyó desde el principio 6 estrategias, algunas de ellas un poco novedosas considerando que hemos tenido
una afluencia turística muy, pero muy importante, ¿verdad? Las estrategias eran, en primer lugar, proveer seguridad acuática proveer seguridad o salvamento acuático en playas y parques recreativos. Claro, muchas personas van a la playa. Exactamente, con la unidad de guardavidas de Protección Civil, guardavidas de la Cruz Roja, Cruz Verde, comandos de salvamento, personal debidamente entrenado de la Policía Nacional Civil que también se sumó al esfuerzo. Los pudimos ver, estos no solamente son parte de áreas especializadas de la policía, sino que también de repente tienen especialidades en temas de salvamento acuático. Otra de las estrategias fue vigilar que ni se estuvieran manufacturando o produciendo pólvora prohibida y menos que se estuviera vendiendo, ¿verdad? Entonces a esa estrategia le llamamos vigilancia o supervisión en manufactura y comercialización de pirotécnicos. ¿Y se encontraron varias? Sí, se encontraron. Yo oí silbadores el 31. Por supuesto. Se escucharon silbadores. Como decía en algún momento el director de bomberos, andamos en la casa de esos irresponsables que todavía siguen produciendo este tipo de pirotécnicos. No, ¿verdad? Quienes lo utilizan, ni lo queman, sino que quienes lo venden. Exactamente. El punto es que hoy por hoy la ley específica para ese rubro, digamos, tiene que ver con la producción y con la comercialización. Número 1, que no se produzca. Número 2, que no se venda. Todavía, y habrá que hacer un análisis, se incluye a los que lo queman, ¿verdad? Porque al final esos son los que provocan los incendios. Fíjense que los incendios en maleza, una buena cantidad de incendios, pues obviamente la unidad de inspectores del cuerpo de bomberos está trabajando en ello, en investigar, pero basta utilizar la simple lógica de que si el silbador llega a un punto, el cartucho como tal o el cilindro donde se coloca la pólvora que lo hace salir expedido, este artefacto es de plástico en la mayoría de los casos. Entonces obviamente si entra en contacto con el fuego va a ir a parar a algún lado, el plástico va encendido y ustedes saben lo que pasa cuando uno quema un plástico, empieza a gotear fuego, ¿verdad? Entonces si va a parar a un lugar donde hay maleza extremadamente seca, viene el incendio. La otra estrategia tenía que ver con la reducción de la accidentabilidad y la reducción de fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito. Esto básicamente ha sido un trabajo que ha hecho el Viceministerio de Transporte, gestores territoriales, Policía Nacional Civil, específicamente el área de División de Tránsito Terrestre. Y así otras estrategias como incluso la protección del bolsillo del salvadoreño a través del trabajo que ha hecho la Defensoría del Consumidor, vigilando que no se eleven precios. Ese ha sido, digamos, todo el quehacer. Obviamente hemos tenido que hacer recorridos por lugares donde se estaba comercializando pólvora. Tuvimos la oportunidad de visitar algunas que otras fábricas. Quiero felicitarlos a ellos, pues obviamente no puedo mencionar marcas, pero felicitar a todos aquellos que no solamente se ocupan de, digamos, producir responsablemente la pólvora, sino que van más allá, es decir, como dicen, dan la milla extra. Hemos podido ver cómo algunas fábricas no solamente, sobre todo en las luces chinas, no solamente incluyen las recomendaciones que tienen que estar, ¿verdad?, de cómo quemar esa pólvora, sino que ellos han ido más allá, van, incluso refieren cuáles son las condiciones que debería tener el área donde se va a reventar esa o donde se va a quemar esa pólvora. Algunos hasta agregan los números de emergencia. Entonces, creo que estamos generando son cultura de prevención. Cambios importantes que se han ido haciendo. Definitivamente. ¿Hubo más o menos accidentes de tránsito, más o menos gente herida, fallecida? Bueno, ¿Cómo nos comportamos? Bueno, le cuento que hay diferentes rubros y me gustaría, si me lo permiten, hacer como un análisis. En el tema de accidentes de tránsito, pues básicamente tuvimos un aumento, 167 más. 974 fue el total, al menos en todo lo que duró el plan, ¿no? Desde el 1 de diciembre hasta el 1 de enero. Pero hay un dato bien importante. A pesar de que se tuvieron 974 accidentes de tránsito, 167 más que el año pasado, en fallecidos por accidentes de tránsito tuvimos una reducción
de menos 26. Quiere decir que en algún momento la letalidad de los accidentes no fue tan grave como en otros años, ¿verdad? O como el año anterior. En cuanto a los detenidos por conducción peligrosa, le quiero contar que el total fueron 237. No, 237, fueron 104 más. mire, y de esos 237, ¿Sí? ¿cuántos son mujeres? Déjeme ver, tengo el dato por aquí. Es interesante ver cómo de repente, Tú te echas tu vinito, vea, Guillermo. Sí, pero siempre ya me conoces, yo tranquilón. Tranquilo. Pero como debe ser, ¿verdad? Sí, no, como debe ser. Como pero- debe ser. O sea, yo no estoy tan preocupado del... Realmente no soy de los que me preocupa tanto los controles Sí, vehiculares. los del controles DMT. vehiculares no me preocupa mucho eso. A mí, en mi caso. Como debe ser, ¿verdad? Bueno, les cuento que, por ejemplo... Ya lo puse en aprieto, vea. No. No, le quiero contar que el mayor porcentaje fueron hombres, ¿verdad? El 96% básicamente fueron hombres. 96, 137 fulanos fueron encontrados pues más arriba de los 100 grados. Mujeres fueron 5, ¿verdad? O sea, Fueron 5. Entonces, obviamente tenemos muchas más personas, muchos más hombres, y respetando la normativa, porque al final es eso, ¿verdad? Muchos están todavía en la Bartolina Hilton. Definitivamente. Pero no se puede comparar mucho con el año anterior porque de esos controles no se daban tanto, ¿verdad? Bueno, realmente el Viceministerio de Transporte ha venido incrementando gradualmente, pero sí, efectivamente el año pasado se incluyó como parte de las estrategias también, y no solamente en la época navideña, porque hay que recordar que, pues, infortunadamente la ingesta de bebidas alcohólicas pareciera que en el país, como me decía un buen amigo, aquí hay fiesta todos los días. Me decía. Sí, todos los días hay fiestas. El que quiere parrandear de lunes a viernes, parrandea de lunes a viernes. Yo lo que creo es que se agudiza este fenómeno en temporadas como Semana Santa, vacaciones de agosto, fin de año, los fines de semana largos, por ejemplo, cuando ha caído el Día de la Madre o viernes, o el Día del Padre, el viernes o lunes, que tenemos un o cualquier otro asueto, pues aprovechan. Mire, Luis Alonso, ¿Sí? el bandido de Emerson ya sabe qué fechas tocan, que cae viernes y lunes este año. ¿Cuáles dijiste? Día de la Madre cae viernes, Día del Padre cae lunes. Caramba. Sí. Para que lo tenga Ya lo tienen en el radar. ¿Y sabe cuántos días faltan para Semana Santa? Caramba. 81. Él se despierta contando los días Sí, para vacacionar. definitivamente. Bueno, buen punto ese, porque eso nos va a ayudar a nosotros. Ya nosotros estamos pensando en Semana Santa, no para claro. parrandear, sino para cómo incrementar las estrategias o cómo hacer que estas estrategias sean más efectivas. Indudablemente, como cualquier plan, tiene un antes, un durante y un después. En el después, obviamente, hay que evaluar qué tan efectivos fuimos en algunos rubros, dónde se debe intensificar, qué novedades tuvieron en el territorio nacional o qué cosas nuevas surgieron. Por ejemplo, hay carreteras que usualmente no han sido muy utilizadas en otros años. Ahora sí, estoy hablando, por ejemplo, de ¿cómo se llama esta carretera que va desde Santiago, Texacuango hasta Cojutepeque? La Panorámica. La Panorámica, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que simplemente no quisieron ir ni a la playa, ni a un río, ni a un lago, ni a la montaña. Simplemente dijeron, vámonos por la ruta panorámica, nos tomamos un café, un atole en cualquiera de los puntos donde encontramos, ya sea en los tepezontes, en los municipios estos, o en cualquier otro, y vamos a salir a Cojute, desayunamos o cenamos o almorzamos allá y luego regresamos. Simplemente quisieron hacer eso. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues este es el trabajo territorial que hace cada uno de los delegados territoriales, ya sea en el nivel regional, departamental o municipal, de la Dirección General de Protección Civil, Mire, ¿verdad? yo los quiero felicitar. Lo hice en su oportunidad al aire Muchas con gracias. Diana Verónica porque
al menos por ahí de mitad de diciembre estuve en la playa Costa Azul Ah, cómo no, sí. y conté hasta donde me daba la vista al menos unas 5 o 6 torres de observación Exacto. con guardavidas. Sí, y ese le cuento que... Y eso antes ni No, de cerca. no estaba. No, de hecho eso lleva 2 años, ¿verdad? Eso lleva 2 años y yo creo que gracias por las felicitaciones. Y muy activos y pitándole a la gente Sí. que no, por ahí no, y con banderas, es decir, activos haciendo su Totalmente, labor, cuidando a la totalmente. gente. Es un personal que está muy entregado a su trabajo. Hacen una labor muy importante. Acaban de cumplir 2 años, les cuento. Esta unidad de guardavidas apenas lleva 2 años de haberse fundado. Y obviamente pues se ha fundado a partir de la visión del presidente Nayib Bukele y hay que decirlo también del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Juan Carlos Videgain. Todo surgió a partir de una necesidad que siempre ha tenido el país. O sea, nos decía en algún momento, ¿cómo es posible que la gente esté muriéndose, ahogándose, sin el auxilio, sin la participación de ninguna instancia? Obviamente se ha tenido por siempre cuerpos de socorro como Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Cruz Verde, pero hay que denotar que ellos tienen personal eminentemente voluntario, que no siempre va a estar disponible en los días picos. En el Majagual registramos, en el 1 de enero se registró aproximadamente unas 2,000 visitas. Eso significa que toda la playa, absolutamente toda la playa, estuvo muy, pero muy abarrotada, ¿verdad? Y estaba cubierto toda la playa. Exactamente. Entonces, ahora mismo, nosotros, cuando se fundó la unidad de guardavidas, les cuento que hicimos este análisis. Número 1, ¿cuáles son las playas que tienen mayor afluencia? Y empezamos de occidente a oriente con la Barra de Santiago, Garita Palmera, Barra Ciega. Empezamos, a eso se le sumó también el Palmarcito, ya en La Libertad, el Majagual, Metalillo, Conchalillo, bueno, Metalillo es de Sonsonate, y así sucesivamente. El punto es que llegamos a concluir que son 28 playas las que tienen la mayor afluencia, o al menos en ese entonces tenían la mayor afluencia de turistas. Pero ¿cuál es la cosa? Resulta que en cada una de las playas tener 1 o 2 guardavidas para todo ese grueso de personas que llegan, por ejemplo, a la Costa del Sol y el Majagual, 1 o 2 guardavidas son nada. Lo que hicimos fue decidir o pensar en puntos de playa. Por ejemplo, la norma internacional dice que debemos tener un guardavida al menos cada 300 metros. Cada 300 metros, ¿verdad? Son bastantes. Exactamente. Entonces, cumpliendo con esa norma, ahora tenemos nosotros 110 puntos de playa. Significa que en cada uno de esos puntos vamos a tener una torre de observación o atalaya, como se le llama también, y a eso hay que sumarle torres de atención que el Ministerio de Turismo ya en algún momento presentará. Es una cosa novedosa, vamos a tener, esperamos que suceda a la brevedad posible, vamos a tener torres que más que de observación van a ser una torre que le va a proveer el auxilio primario a una persona, por ejemplo, que necesite reanimación cardiopulmonar, que necesite incluso desfibrilación, es decir, utilizando ya un equipo más avanzado. ¿A qué nos lleva eso? Seguir formando más al personal. Hoy por hoy tenemos 110 puntos de playa. Hay algo curioso que me gustaría perdón, contar. perdón que lo interrumpa. ¿Sí? De esos 110 puntos, ¿son 110 guardavidas o hay turnos? Hay turnos, pero hay algo bien importante. Uno de una moto ahí Sí. llevándoles comida ajá. Sí, lleva mucho trabajo, Nos eso. nos hemos organizado de tal forma que tengamos guardavidas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque las personas aprovechan hasta el último rayito de sol para poder estar en la playa, sobre todo en estos días. Pero aprovechando su pregunta, realmente en estos 110 puntos de playa, tener un solo guardavida sería muy poco. Sí, sí. El total de guardavidas que ahora tenemos son de 280, divididos en esos 110 puntos de playa. Son 280 guardavidas, lo que nos hace un promedio de 2 y 3 dependiendo de la playa. Pero aquí hay algo que les quería comentar. Resulta que hoy hemos encontrado
que gracias al clima de seguridad que tiene el país, está llegando mucha más gente a algunas playas que no estaban consideradas. O sea que tienen que aumentar todavía los puntos. Exactamente, vamos a tener que aumentar, habrá que invertirse más en más guardavidas. Por ejemplo, sucedió un incidente en un lugar que se llama La Bocana de la Chepona. Esto está en Usulután. Wow. Entonces, ese es un... primera vez que lo escucho. Así, ese es un nuevo punto, ¿verdad? Ese es un nuevo punto. Así en San Miguel también, así en La Libertad. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero siempre en la zona del Tamarindo hay un lugar que se llama Punta, no sé qué, no recuerdo el nombre, pero es un nuevo punto de atracción para turistas. En ese sentido, estamos repensando cómo deberíamos incrementar la capacidad. Y esto no va a parar, yo se los puedo asegurar, mientras el país... Van a crecer. Exactamente, mientras el país tenga la seguridad que ahora tiene, mientras el país tenga las condiciones para que no solamente tengamos turistas nacionales, sino extranjeros también. Y cuando digo extranjeros no me refiero solo a personas de otros países, sino hermanos salvadoreños que han decidido radicar en otros países que aprovechan estas fechas para venir. Vamos a tener que crecer, ¿verdad? Ese es parte del trabajo nuestro. Quedémonos ahí, por favor, Luis Alonso, porque ya vino el desayuno de San Martín. Usted sabe que esto es una tradición en el programa. Por supuesto. ¿Verdad? San Martín que, ya se está preparando para la rosca de Reyes. Nosotros Guillermo, ya estamos preparados con las galletías de que los nos Reyes, trajo aquí. que nos trajo el director mira, de Protección Civil, Luis Alonso. Y agradecemos, la rosca de Reyes elaborada por San Martín está decorada con dulces que representan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos. Este año, la rosca de Reyes tamaño grande tendrá escondido un muñeco de cerámica hecho a mano en España, el cual podrás coleccionar entre 6 diferentes figuras. Disfruta este 6 de enero de un momento de unión entre familia y amigos con el inigualable sabor que te ofrece San Martín. Y los desayunos vinieron acá gracias a las amigas de Línea Rosa. Las contacta al WhatsApp 6200-4491 o a través de la aplicación Línea Rosa App. Buen provecho, ya volvemos.
Aquí nos tiene con el bendito, con una historia que no termina de contar Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, nos acompaña y ya escogió ahí su croissant que se va a llevar. Y Guillermo Maldonado, un pancito universitario, ¿verdad? Ahí está, el desayuno de San Martín. No solo hubo rescates, digamos, bueno, ya nos contó las estadísticas de accidentes de tránsito. Sí. Los rescates en la costa, en el área costera, pero también se perdieron 19 personas en el volcán Chaparrastique. Sí, no solamente en el volcán, le cuento. Bueno, en el Chaparrastique tuvimos 19 personas que pues quedaron en algún punto del volcán. Creo que es importante decirlo porque van a seguir subiendo personas, ¿no? A los diferentes cerros, volcanes, montañas. En este caso, de verdad, yo lo decía ayer, quisiera felicitar la actitud de estas personas que en algún momento se vieron sorprendidas por la noche. Número uno, qué interesante que las personas se ocupen de tener sus teléfonos móviles con la suficiente carga. O sea, sabiendo de que van a estar 10 horas como mínimo, porque es lo mínimo que hay que pensar tanto para subir el tiempo de estadía ya una vez en el punto arriba en el volcán y luego bajar. Qué interesante porque eso nos permitió ubicarlos muy pero muy rápido. Entonces, número 2, la mayoría de ellos andaba así como preparado, ¿no? Como preparado, si bien es cierto, algunos hubo que atenderles una leve hipotermia, tampoco es que estaba extremadamente frío, pero cuando uno piensa en una elevación, pues ipso facto sabemos que va a estar un poco fría, ¿no? Entonces, creo que son cosas muy importantes que deben hacer todas las personas que decidan emprender pues una caminata en una elevación. Fueron 19 personas, fueron 18 turistas más el guía. En algún momento pues fueron ubicados tempranamente inicialmente lo hizo la unidad de rescate en montaña de la Cruz Roja Salvadoreña. Se sumaron a este esfuerzo, básicamente iban justo detrás de ellos Fuerza Armada, Policía, equipos tácticos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, y abajo teníamos ya todo un despliegue del sistema de emergencias médicas. De hecho, los equipos tácticos de Protección Civil llegaron desde 2 puntos. Llegaron desde Usulután, desde 3 mejor dicho, llegaron desde Usulután, desde San Miguel, y voló también un equipo con las capacidades de rescate en montaña en un helicóptero del sistema de emergencias médicas desde San Salvador hasta San Miguel. También tuvimos el puesto de mando en Placitas, que así se llama, un cantón de San Jorge. En Placitas, ahí básicamente tuvimos el puesto de mando, el área de espera, y yo creo que hay detalles que de repente no se conocen en un operativo de rescate, pero por ejemplo nos decían, son 19 personas. ¿Cuál es el análisis o cuál es la lectura que nosotros hacemos en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, verdad? Que tenemos activado 24/7. Bueno, si son 19 personas, pensemos que eventualmente el 50% podría tener alguna lesión, un esguince, una luxación o un doblón, como comúnmente le llamamos en los tobillos, considerando lo accidentado de la topografía del volcán. Pensemos en que al menos podríamos tener entre 9 y 10 personas lesionadas. Esa es la cantidad de ambulancias que hay que movilizar, ¿no? La hipotermia. La hipotermia, el sistema de emergencias médicas llevaba mantas térmicas, es decir, se les brindó toda la atención. Básicamente a las 2 de la mañana las personas estaban ya regresando a sus casas. Y 2 preguntas. ¿A qué hora se dieron cuenta o a qué horas fueron alertados de que se habían... Nos alertaron alrededor de las 5:30, 6 de la tarde. Por ahí. ¿Y qué sucedió? O sea, que no es algo que escuchamos todos los días o tan seguido que el guía no era certificado o sí era certificado, pero... ¿Qué pasó para que se lo... ¿Quién la regó? Creemos que la situación principal fue que lo sorprendió la noche, ¿no?
Empezaron a bajar muy tardíamente del volcán, los sorprendió la noche, llegaron a un punto. Y ese ¿sí? volcán, Chaparrastique, Sí. que ha estado activo, está habilitado para caminatas. Realmente son 2 kilómetros del cráter hacia abajo los que están Lo que restringidos. eso no, Estas personas respetaron ese límite, ¿verdad? Respetaron, hay que decirlo también. En algún momento nosotros como Protección Civil, teniendo la potestad legal, hicimos un aviso que el volcán sigue activo, ¿verdad? O sea, es decir, el hecho que no veamos fumarolas, el hecho que no veamos magma ni cualquier otra cosa, o lava como comúnmente se llama, no quiere decir que ha parado o ya se murió de ninguna manera. El volcán sigue activo, por eso la restricción de 2 kilómetros del cráter hacia abajo sigue activa. Las personas habían respetado eso, entonces creemos que básicamente la noche les sorprendió muy tempranamente. Y hay algo bien importante, desde que se nos dio el aviso número 1, acordamos con ellos, no se muevan, quédense donde están, como decía su papá, ¿verdad? No se muevan de donde están. No se muevan de donde están. Entonces, quédense donde están, no se muevan, porque ese es el punto donde tienen señal y eso nos va a permitir seguir comunicándonos. Entonces, nos mandaron la ubicación. En el preciso momento, en el centro de operaciones, decidimos quién tiene equipos más cerca. Bueno, tenemos una unidad de rescate en montaña en Santiago de María, de la Cruz Roja, muévalo inmediatamente. Movamos a los equipos tácticos de Protección Civil de Usulután hacia la zona, los de San Miguel. Alguien del enlace de la Fuerza Armada, dijimos, hay personal de la Fuerza Armada ya en la zona. Hay que recordar que gracias al despliegue territorial que ahora tiene, pues básicamente tenemos presencia tanto policial como de la Fuerza Armada en todo el territorio. Ellos se movilizaron inmediatamente hacia el punto, ¿verdad? Y luego movilizamos un equipo con mantas, con equipo de rescate desde el centro o el cuartel general, diría yo, del sistema de emergencias médicas hacia San Miguel, vía aérea, y bueno, fueron ubicados a las 11 y algo de la noche. Pero donde se encontraban, obviamente no podían llegar en helicóptero ni cosas así. Llegan en vía aérea hasta cierto punto donde caminan hasta donde estaban las personas. Fueron 3 momentos. Número 1, movilización aérea, movilización por tierra, y en vehículos hasta un punto, hasta donde pudimos, ¿verdad? Hacia donde pudimos, llegamos en vehículos, luego se caminó, fueron ubicados entre las 10:30, 11 de la noche, se estabilizaron. Pero qué aflicción también. Sí, definitivamente. Y de hecho ellos básicamente no estaban tan alejados de la ruta de salida. El problema es que llegaron a una zona de más que una vaguada, era una barranca, ¿verdad? Era una barranca, entonces... al menos eso es lo que se nos informó, ¿verdad? Pero afortunadamente, pues, creo que ha sido un trabajo muy excelente en el que también a ellos hay que felicitarlos. A veces los turistas también ponen la mayor parte de cooperación. En el preciso momento que dicen, mire, estoy en un punto, aquí tengo señal, ya no me voy a mover, ya con eso para nosotros es más que suficiente, ¿verdad? Porque los ubicamos más rápido. No, y también estaba hablando, en los comerciales, estaba hablando sobre casos aislados como... que tienen esos puntos no lo dijimos al aire, ¿verdad? Lo de los guardavidas. No, los guardavidas, que se quedaron, que terminan a las 6 de la tarde de trabajar. Sí. Pero que en un caso se quedaron unas personas en estado de ebriedad hasta más tarde, hasta como las 7 de la noche, y se quedaron los guardavidas cuidándolos. De hecho les comentaba, yo creo que tenemos un personal muy entregado a su trabajo, dan la milla extra siempre. En este caso les comentaba, nosotros veníamos ya de salida, 6:30, 7 de la noche, y ver a esos guardavidas, les digo, ¿y qué hacen? O sea, ¿van de salida o qué? No, director, me dice, es que fíjese que nos avisaron. No solo se ha quedado ahí. Sí, nos avisaron, nosotros cerramos a las 6 de la tarde, me dice, pero nos avisaron que cerca de un rancho privado, les cuento, ya no era ni siquiera el área de trabajo de ellos. Nos avisaron que había un grupo de personas que se habían quedado en la playa, habían hecho una fogata, seguían ingiriendo bebidas alcohólicas y pues nos dio temor que alguno de ellas quisiera aventurarse a meterse a la playa. Afortunadamente, pues los disuadieron, entraron a su casa y ya nosotros ya cerramos hoy sí definitivamente. Bueno, pues
Les Qué agradezco bueno. mucho, les digo, esa es la actitud, ¿verdad? De vocación. Esa es la actitud, Trabajo la con vocación que deberíamos tener todos los que trabajamos en el mundo emergencista, ¿verdad? Nos quedan 6 minutos de entrevista, Luis Alonso. ¿En qué enfocarán sus esfuerzos en temas de mejorar, de más personal, más equipo este año 2024 en temas de prevención? Bueno, comentarle, la Dirección General de Protección Civil tiene un plan de fortalecimiento que incluye, pues, para este año más capacitaciones, más formación de personal, y no solamente en el área de salvamento acuático, también nosotros tenemos los delegados territoriales que tanto en el nivel regional, departamental, municipal, queremos o nuestra aspiración es llegar a un punto en el que gobernadores y gobernadoras que han hecho un excelente trabajo, debo felicitarlos, ejerciendo su cargo de presidentes y presidentas de comisiones departamentales, básicamente no han tenido vacación tampoco, ¿verdad? Han estado ahí muy atentos y todo. Nuestra aspiración es que en algún momento, trabajando de forma coordinada, podamos tener planes efectivos de nivel nacional, departamental, municipal, porque hay que pensar en escenarios particulares de riesgo que tiene cada municipio. Este año pinta que el fenómeno del niño, es decir, Continúa. poca lluvia, más sequía, continúa. Exacto, continúa. Entonces hay que pensar, de hecho ya estamos trabajando con organizaciones como la FAO, el Ministerio de Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, estamos trabajando ya en un plan de contingencia, ¿verdad? Y alguna Pero campaña de incendios forestales o de... También, ahora viene mucho trabajo para el cuerpo de bomberos y también para los equipos tácticos, no solamente en la prevención, sino, bueno, hemos tenido una cantidad de incendios en maleza, les cuento que las estadísticas se nos dispararon un poco, hemos tenido un total de incendios en maleza 212, es decir, 126 más que en el 2022. Y eso que apenas empieza la época seca, ¿verdad? Comienza, sí. Exacto. No, yo preguntaba porque hablaba sobre las capacitaciones. Obviamente al personal que ustedes contratan, que son parte de Protección Civil, pero también educar a la población de alguna forma. Definitivamente. También, pues, es importante, ¿verdad? Definitivamente. En algún momento hemos pensado tener un plan de formación continua que podamos ejecutarlo a través de una escuela virtual de Protección Civil, en el que las personas, por ejemplo, puedan accesar, esa es una de las novedades que queremos implementar este año, en el que las personas puedan accesar, y no solamente las personas, sino, por ejemplo, si pensamos en toda la empresa privada que tiene El Salvador, que tienen responsables de seguridad e higiene ocupacional, como lo mandata la ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Entonces, O maestros de escuelas. maestros de escuela para las nuevas que generaciones, educarlos. exacto, que puedan accesar, puedan tomar un curso en línea, un curso virtual sobre procesos de evacuación, señalización, cosas como esas queremos implementar. Esperamos que esta sea la novedad este año. Y bueno, nuestra apuesta es de verdad construir un país más resiliente en la medida que se nos vaya permitiendo, en la medida en que también vayamos, digamos, implementando acuerdos macros que tienen que ver con la reducción de riesgos en general, ¿verdad? Bueno, Luis Alonso, muchísimas gracias por la visita. Esperemos que sea un año sin sobresaltos, pues la naturaleza a veces nos sorprende de manera negativa y somos un país todavía bastante vulnerable. Sí. Y ojalá que Dios nos cuide, nos proteja este Definitivamente. año y que ustedes pues tengan todo lo necesario para hacer su labor. Muchísimas gracias por cuidarnos. Y para los que quieren escuchar después el podcast, hemos estado hablando con el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. Ha sido la verdad, muy agradable conocerle y también escuchar todo lo que están haciendo para bien de nuestro país, ¿verdad? Muchas y de gracias. la gente. Gracias a ustedes por la oportunidad. No quisiera irme sin desearles un feliz año. Mis mejores deseos para ustedes, su familia. Saludos a Diana Verónica. Espero que nos haya estado escuchando. Ay, Dios. Diana Verónica, me comí tus galletas. Muchas gracias por la galleta, gracias por la visita. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.